Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Estamos acá nuevamente en una serie de estudios que estamos analizando doctrinas, enseñanzas de predicadores de renombre, conocidos, que son muy influyentes y que llevan el curso y la dirección de muchas iglesias y impacta mucho lo que enseñan. Y el problema es que muchas veces nos desviamos de las escrituras. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las afirmaciones de Dante Gebel. Recuerden que esto no es para pegarle a las personas, no hacemos escarnio, no tenemos en nada en contra de Dante Gebel o de los predicadores. Incluso a mí Dante Gebel me hace reír en muchas cosas, pero hay que ver si está conforme a las escrituras lo que pretenden hacer. Pero bueno, para eso lo tenemos a él, a Juan Camilo Tomar. ¿Cómo andas, Camilo? Hola Sebas, ¿cómo andás? Sí, bueno, me parece que esta dinámica es importante porque pues todos podemos fallar, ¿no? Por eso justamente nosotros tenemos que revisar nuestra fe de manera constante. Eso es una práctica de la iglesia reformada, ¿no? Reformado siempre reformado. Siempre vamos a revisar nuestra fe, siempre vamos a revisar si algo está bien o vamos a discutir. Entonces es importante, hay personas que se casan con una filosofía y se quedan ahí toda la vida, incluso no crecen en la verdad y la Biblia nos llama a crecer en la verdad. Entonces es muy importante revisar nuestra fe, revisar lo que estamos oyendo, revisar como los de Berea, ¿no? Los de Berea evaluaban si lo que Pablo les decía coincidía con las escrituras. Entonces, esta es la duda sana. Esta es la duda del hombre, ¿no? No la duda de Dios, la duda del hombre y si el hombre está conforme a la regla que Dios ha establecido. Entonces es importante, sí, es importante. Y más en este tipo de predicadores que son de tanta influencia, ¿no? Porque muchas personas vienen diciendo, Dante dijo esto, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se llama? Es importante porque, claro, la influencia que tienen estos predicadores es hacia millones de personas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Estas personas con muchos predicadores llevan el rumbo de muchas almas, de muchas personas. Pero bueno, para empezar un poquito con el tema de Dante Gebel, para identificarlo un poquito, porque yo sé que es muy agradable, es muy dulce al oído, porque vos lo escuchás y no es un predicador serio que te está diciendo doctrina y palabra. Entonces te mezcla muchas cosas. ¿Y cómo lo podemos identificar dentro de las facciones liberales o conservadoras? ¿Dónde lo podemos o cómo lo podemos encasillar a Dante Gebel en cuanto a esto? Bueno, yo creo que Dante sí es un predicador está más del lado de lo liberal que de lo conservador. Sí, 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 totalmente. ¿Y Y podrías dar un ejemplo de qué es liberal y conservador para los hermanos que por ahí no saben lo que es? bueno, liberal es que es como que, vamos a decir, bueno, te voy a poner un ejemplo con lo que fue Bertrand Russell, el que generó la alta crítica allá en el siglo XVIII, ¿no? Un pensador, filósofo, él se levanta en contra de las escrituras y él afirma que Cristo es un falso profeta y que la Biblia erra, la Biblia es errante, la Biblia es falible. Entonces, esto fue un golpe muy duro y justamente se le llamó a este movimiento la alta crítica. Y la alta crítica no era que eran postulaciones filosóficas, sino que con la misma Biblia, Russell dijo, miren, esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y en muchas cosas interpretativas él tenía razón. Entonces, lo que pasa es que en este punto el racionalismo, la ilustración, el método científico era como que estaba en boga, era como que todo el mundo estaba arrodillado a estos sistemas intelectuales, a estas corrientes intelectuales, y entonces la iglesia tenía como que responder también racionalmente, ¿no? Nosotros hoy entendemos que la razón no es el tribunal del universo y que la razón es insuficiente frente a muchas realidades del universo mismo, un agujero negro desafía nuestro sentido común, las realidades subatómicas también, vemos que nuestro razonamiento es inferior para poder comprender todas las complejidades del universo. Entonces, hoy en día no le damos tanta relevancia al racionalismo, pero estamos influenciados por el racionalismo, eso es una realidad, ¿no? Pero entonces en esa época, como era tan fuerte la influencia racionalista, la iglesia es como que se arrodilló ante estas exigencias y empieza a responder también de manera racional.
Entonces aquí surge la teología liberal, ¿no? Frente a la alta crítica, la respuesta de la iglesia fue producir una teología liberal. Entonces la teología liberal te decía cosas como que bueno, Jesús no caminó sobre las aguas, eso fue una metáfora, los ángeles son una representación de la protección de Dios, los milagros se explicaban como que la apertura del mar fue por un viento que vino de un lado, el otro del otro, o sea, todo era una explicación científica. Esto por un lado, ¿no? Quitaron a la Biblia su sobrenaturalidad y por otro lado, la Biblia la empezaron a reconocer como errante, como que la Biblia erra, como que la Biblia no es un libro totalmente confiable, sino que tiene el factor humano y el factor humano es falible, entonces no es confiable del todo. Y la teología liberal acepta esta idea nefasta de que la Biblia no es inerrante, no es infalible, no es absoluta. Aceptan esta idea los teólogos liberales. Y hoy en día, esto incluso se han desarrollado escuelas de pensamiento con base a esta, a esta teología. De la mano de esta teología viene el menosprecio por la escritura, ¿no? Y de una manera muy sutil viene cabalgando desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Justamente viene caminando también con el existencialismo, y el existencialismo nos dice que nosotros, que el ser humano de manera individual tiene la libertad de establecer qué es la verdad y qué es la realidad desde su propia experiencia, ¿no? Entonces aquí hay una rebelión contra toda la verdad en el existencialismo. Si yo me autopercibo mujer, no importa, esa es la verdad, esa es la realidad, porque acá ya no importan las autoridades que nos han gobernado, las autoridades de verdad que nos han gobernado por siempre. Aquí tenemos que desbancar al cristianismo, tenemos que desbancar incluso hasta la misma ciencia, ¿no? Entonces, en estos tiempos de influencia existencialista, el ser humano determina qué es verdad. Y esto se mete en la iglesia. Y entonces hoy la iglesia tiene por mayor autoridad sus experiencias subjetivas por encima de las escrituras. No importa si se soñó con Jesús, María y todos los apóstoles y vinieron a traerle una revelación que de Dios son cuatro, como Lisney de Font, no importa, porque eso es la verdad. A mí la Biblia ya no representa para mí una autoridad, ¿no? Relacional ni nada, ni una autoridad de la verdad ni nada. Entonces, estas personas que agarran por este camino donde se menosprecia las escrituras y donde de alguna manera se desliga y empiezan a interpretar por sus, vamos a decir, por sus propias intuiciones, opiniones, empiezan a ser más del ala liberal, ¿no? Y el ala conservadora, por otro lado, tenemos a teólogos que rechazaron este ataque, este pensamiento. Por ejemplo, R.C. Sproul dice, si la doctrina no importa, entonces la verdad no importa. Y dentro de los círculos de las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas y otras iglesias independientes se unieron y formularon una declaración en contra de la teología liberal y aquí surge el gran concilio, la gran declaración de fe de Chicago, donde se establece que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible, que la Biblia es perfecta, que la Biblia es totalmente confiable. Entonces, todos los que quedaron de este lado, que decían que la Biblia es totalmente confiable, hacen parte de como del sector conservador. Y todos los que dicen, no, la Biblia es un librito, sí, sí, es palabra de Dios, algunos dirán, porque algunos no saben distinguir estos movimientos, entonces dicen, sí, la Biblia es palabra de Dios, pero no es tan importante. Maldonado diría, yo tengo palabra fresca. Esto es palabra escrita, pero yo tengo palabra fresca. Esto hace parte de ese movimiento liberal, como las declaraciones de Dante, por ejemplo, que es el que estamos abordando en este programa, ¿no? Y muy bien, y ya definido estos términos, muy bien, qué profundo. Ahora, a Dante Gebel, ¿dónde lo podemos encasillar entre estas dos posturas? Porque él habla mucho y encima te mezcla Biblia y también hay que ver dónde está la semilla satánica también para ver, porque aparentemente muchas personas hablan de la Biblia, pero no están hablando nada al mismo tiempo y es ahí donde empezamos a ver las falencias. Sí, sí, sí. Dante es liberal.
totalmente. Sobre todo, el liberalismo se ha dado mucho dentro del pentecostalismo, porque el pentecostalismo, ellos tienen más, sus experiencias tienen más autoridad que la Biblia. Entonces ahí Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Mi sueño tiene más autoridad que la Biblia. Ellos no tienen la humildad de someter un sueño a las escrituras. Ellos, si tienen un sueño y contradicen las escrituras, no me importa. ¿Quiénes somos nosotros para limitar a Dios? Pero es que no estamos limitando a Dios, ustedes están contradiciendo a Dios. Eso es lo que no entienden. claro. Entonces, y muchos pastores te van a decir, ay, es que ustedes quieren limitar a Dios, y en realidad lo que no quieren ser limitados son ellos, porque ellos quieren tener la batuta y decir, y que lo que ellos digan es lo que se hace, ¿no? Entonces, a Dante lo posicionaríamos sí dentro del movimiento liberal. Y mira Sí, que Jesús le dijo a Satanás, perdón, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, hay personas que pueden ser muy sinceras y cristianos muy sinceros, pero en ocasiones, cuando se ponen del lado de la mentira o cuando nos ponemos del lado de la mentira, porque pues nosotros cualquiera puede cometer un error, estaríamos siendo herramientas del enemigo, porque toda mentira procede del padre de mentira. Entonces, nosotros lo que tenemos es que luchar contra la mentira. Esta es la batalla de la fe, esta es la guerra de la fe. En los tiempos de la iglesia primitiva, las amenazas eran el judaísmo, el gnosticismo, el helenismo, y Pablo batallaba espiritualmente contra estas teologías, ¿no? Y las relacionaban directamente con Satanás y con los emisarios de Satanás, a pesar de que eran judíos, a pesar de que eran rabinos y tenían renombre, él los relacionaba con el reino de las tinieblas. Entonces, nuestro deber, más allá de la sinceridad que pueda llegar a tener cada predicador, nuestro deber es detectar la mentira, ¿no? Y combatirla. Creo que eso hace que la iglesia sea sana. sí. Por ejemplo, Dante Gebel, ustedes les preguntan a qué se dedica, qué es, y él te dice artista. Y él te dice que no es pastor, pero al mismo tiempo predica en una iglesia, en el culto, reciben los diezmos, las ofrendas, enseña como que es el predicador. Entonces, es como que es todo muy, muy vago, porque incluso también había dicho de que la Santa Cena se puede hacer con Coca-Cola y con papas fritas, No, porque, y entonces ahí empezamos a ver, porque algunos podrían decir, y sí, la verdad que sí, o la verdad que no. Es donde estamos viendo que no está definido lo que es, o no está arraigado a las escrituras, como que es muy vago. Es como que es todo raro, no tiene identidad de una iglesia bíblica, pero al mismo tiempo parecería una iglesia bíblica. Y ahí la gente donde van a divertirse y creen que al mismo tiempo están yendo a una iglesia. Y yo creo que ahí están las confusiones de estos lugares. Porque yo entiendo que puedan ir a estos lugares a divertirse porque por ahí canta Cristian Castro o hay diversión, pero a no confundir que eso es una iglesia, ¿o no? sí, sí, la verdad que en ese sentido, bueno, viste, volvemos a lo mismo, es el liberalismo que hay dentro de esas facciones cristianas. Y la verdad bueno, la solemnidad debe ser parte de una congregación, ¿no? Eso de celebrar la Santa Cena con papas fritas y Coca-Cola es una cosa terrible. El doctor Sproul, un estudiante le dijo, ¿por qué no podemos celebrar la cena con Coca-Cola? Y sándwiches, le dicen. Y Sproul se enojó y él hablaba de la santidad, de la solemnidad que se merece Dios, ¿no? Entonces, toda esa manera de pensar así liberal, pues en realidad lo que está yendo es en detrimento de la escritura. En realidad es promoviendo un menosprecio por las verdades bíblicas, ¿no? Y sobre todo por la doctrina. Dante tiene frases en contra de la doctrina de manera constante. Ahora, démosle el beneficio de que él no hace la distinción entre lo que es doctrina, porque en el mundo pentecostal se cree que la doctrina, la sana doctrina, por ejemplo, es usar falda larga. Eso se cree que es sana doctrina, es como los rabacucu, que la sana doctrina es, bueno, qué sé yo, no sé, cosas relacionadas con la vestimenta. La mujer no se puede cortar el pelo. La mujer no se puede maquillar. Y eso para los rabacuco, eso es sana doctrina. Ellos cuando hablan de sana doctrina están hablando de esos temas. Y cuando Dante habla de doctrina, él piensa que está hablando de esos temas, pero eso no tiene nada que ver con la doctrina, ¿no? No, La doctrina es otra cosa. Por eso Dante dice, por ejemplo, acá yo tengo en una de las frases que él dice, ser buen cristiano no es tener sana doctrina. Los fariseos tenían excelente doctrina, dice Dante, pero él lo dice
bajo ese entendimiento de doctrina. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la doctrina o nos saca del cristianismo o nos posiciona dentro del cristianismo. Si yo te digo, por ejemplo, lo que dice Elena White, que Elena White cree que la naturaleza de Cristo era pecaminosa, ¿no? La que fundó los adventistas, que por ahí ven hay un pastor adventista, ¿no? Que es muy popular y que la gente lo sigue y que la gente no discierne mucho sus enseñanzas y como lo ven, Alejandro Bullón. ese. Y Mm, como la gente lo ve, no sé, un señor mayor y bonachón, entonces sí. ahí todo entra, todo pasa. Pero la teología de los adventistas es nefasta, nefasta. Ellos dicen que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa. Entonces eso ya nos saca del cristianismo. Nos saca del cristianismo. No somos cristianos. Sí, es que en 1844 también que pasó del lugar santo al lugar santísimo, el Señor Jesucristo en el cielo, queriendo justificar el chasco de que no hubo segunda venida, es como que es una locura. Pero en cuanto a esto, bueno, de Dante Gebel es como que ya solamente al escucharlo, escucho la voz de él, de que no hay que ser, para ser un buen cristiano, no hay que tener doctrina. Pero yo calculo que si fuese así, el Señor diría ya en Génesis, Adán y Eva pecaron, bueno, pórtense bien que nos vemos en el cielo. Y a eso también es lo que se dedica Dante Gebel, porque yo sé, lo que siempre digo es que la semilla diabólica está en que Dante Gebel predica moralidad. ¿Qué te dice? Pórtate bien, perdoná, no seas resentido, no mientas. Decimos cosas que tienen que ver con cuestiones morales, pero no te predica el evangelio, que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados y ir a la cruz de Cristo. Entonces son dos cosas muy diferentes y ahí la gente se confunde y es ahí donde sacan estas cosas. Que vos podés ser buen cristiano sin la Biblia, por decirlo así. ¿Se puede? No, no se puede. No se puede porque sí hay de fondo un mensaje de amor, pero ese mensaje de amor termina siendo más un amor hippie que un amor teológico, ¿no? Ese amor que a nadie molestamos, que a todo mundo consentimos, no importa si no tienes la verdad, yo te digo, hermano, no, la Biblia no nos dice eso en absoluto. Es más, mira lo que dice 2 de Juan 9:11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, la Biblia le da una importancia, le da una relevancia a la doctrina fundamental. Ahora, tenemos que entender esto. Hay doctrinas que son vinculantes a la salvación. Hay dos tipos de doctrinas. Unas que son doctrinas vinculantes a la salvación y otras doctrinas que no son vinculantes a la salvación y por ahí puede haber debate, puede haber controversia, pueden haber posturas. Yo te puedo decir qué postura tienes escatológica y vos me dirás, bueno, yo soy premilenarista, postmilenarista, amilenarista. Eso no afecta en nada la salvación, ¿no? Pero si yo te digo, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y tú me dices, no, no, Cristo no es Dios, Él es el primogénito de la creación, como dicen los testigos de Jehová, El pero Él no es arcángel Dios. Miguel O el arcángel Miguel, o el pero hermano de Satanás. claro, porque eso dicen. Entonces, ya no eres cristiano, ya no eres cristiano, ya es una secta. Entraste a la categoría de mormón, testigo de Jehová, adventista, qué sé yo, los niños de Dios, eso de ese loco por allá de Centroamérica que fundó otra secta y de las miles de sectas chiquititas que han venido surgiendo dentro del movimiento neopentecostal que dicen cualquier barbaridad y no importa si está respaldado por una profecía, pseudo profecía, entonces todo vale. En estos tiempos de posverdad, donde nada es verdad, pues hay una confusión bárbara. Y la Biblia nos llama a luchar por la verdad. Entonces, hay doctrinas que son fundamentales para la salvación, para determinar si somos o no salvos, y hay doctrinas que no. Ahora, dándole el beneficio de la duda a Dante, viéndolo yo, analizándolo yo, que él asume que la doctrina es ese tema de la vestimenta, bueno, porque yo calculo que si le decimos a Dante, Jesucristo no es Dios, entonces él ahí sí va a abogar por la sana doctrina, si es que es un hijo de Dios legítimo, ¿no? Si él dice, no, eso no importa, eso no tiene nada que ver, no sean bibliólatras, bueno, porque es que de alguna manera muy sutil Dante enseña esto. Mira que otra frase que tengo acá
Él dice, no se trata de quién tiene la sana doctrina o la doctrina correcta, se trata de quién tiene vida. Entonces, en ese punto, parece que tuviese razón, porque realmente la doctrina no salva. Entonces es un mensaje muy peligroso, es un mensaje donde, como vos dijiste, el evangelio queda totalmente diluido y la gente no sabe para dónde correr. Entonces corren hacia un moralismo, corren hacia... Finalmente esto termina siendo la religiosidad que él mismo intenta combatir. ¿No? Él dice que la gente, que hay mucha gente que está atada a una doctrina. O sea, yo no puedo estar atado a la doctrina de que Cristo es Dios, porque no me puedo relacionar con él. No, esto es fuerte, esto es complejo. Claro, Y en un momento, mira, te digo algo. Por ejemplo, si se les toca el tema de lo que es, bueno, no sé cómo decir las palabras, de el hombre del mismo sexo, que tengan relaciones, o las mujeres con el mismo sexo, cuando le preguntan eso, él te retruca y te dice, como diciendo, ¿qué pasa si fuese tu hijo esa persona? Es como que pues, te termina tirando la pelota a vos y ahí pasamos al buenismo. Opa, sí. ¿Qué pasaría? Entonces te lleva a querer ablandar la milanesa, por decirlo así, porque claro, es todo amor y ya la doctrina la dejamos de lado. Entonces, y ni hablar, después vamos a tener que hacer otro aparte con Jesús Adrián Romero, porque hay unas confusiones de tantas cosas, pero que también apuntan a lo mismo, al ser bonachón, al ser bueno, todo buenismo, y claro, nos encontramos con estas cosas que se alejan de los fundamentos bíblicos, de las doctrinas y las escrituras. sí, totalmente. Mira que la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay dos extremos. Los que dicen que solo misericordia, pero nada de verdad, la verdad no importa, así no se corrige el pecado. Y otros tenemos que son un tren que pasan por arriba de la gente con la verdad y no les importa nada ir destruyendo todo lo que se les pasa por el camino. Eso también está mal. El equilibrio bíblico es que con misericordia y con verdad, las dos juntas, se corrige el pecado. La misericordia solamente, como estaría dentro de la predicación de Dante, no se va a corregir nada. Y con esa verdad atropelladora, pues tampoco. Pero con la verdad y con misericordia se corrige el pecado. Entonces yo creo que hace falta hacer esa distinción para no caer en un buenismo, como tú dices, en un buenismo antibíblico, ¿no? Eh, eh, entonces, mira, aquí Dante, otra frase que él cita, es que las personas que cuidan la doctrina aman más al libro que al autor. Mira, esto, realmente esto es muy sutil, pero es muy peligroso, porque por medio de la Biblia, o sea, la Biblia es el principal medio por el cual conocemos al autor, ¿no? Sí. O sea, a Dios. Los que cuidan la doctrina no es que estén amando más el libro que al autor, sino que en realidad aman al autor y por ello cuidan el libro que revela su naturaleza y su voluntad, porque en la Biblia está la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, cuidar el libro es cuidar el medio por el cual Dios se reveló. Nadie se puede revelar, perdón, nadie se puede relacionar con Dios si no tiene las escrituras. Las escrituras son ese medio, es más, el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es internalizar las escrituras, no sacarlas. El Señor dijo, pondré mi ley en su mente y en su corazón. El Señor no dijo, bueno, arréglenselas como puedan. No. O fíjense, a ver, vamos a tener una relación acá muy linda, muy bonita, pero no está mediando la verdad. No, eso En un es, momento, a Dante Gebel, cuando le preguntaron acerca de la Biblia, dice, yo no soy un idólatra de la Biblia, dice. mira, ¿Qué, qué está queriendo decir con esas cosas? Porque también es como que da la casualidad que la gente que lo siguen a él, nadie estudia la Biblia. claro. Entonces, termina siendo estas doctrinas donde te alejan, es más liberal, guíate por el corazón, por los deseos, por el buenismo, y no por las escrituras. Eh, yo entiendo, ¿cuál es el tema? Muchas personas se ven seducidas con esto porque muchas personas vienen de iglesias falsas que fueron legalistas y era todo Biblia. ¿Qué parte de la Biblia dice que tenés que comer una pizza, un choripán? Entonces, hay personas que también llegan al otro extremo, pero ahí es donde él está sacando esa ventaja y lo está llevando por el camino del error. De todas maneras, mira, ten en cuenta que la Biblia nos deja instrucciones para todo. Eh, Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, para llevar al hombre a un estado de perfección con respecto a la salvación. Entonces,
La Biblia no me dice si tengo que fumar o no, pero la Biblia a mí me da la cosmovisión para tomar esas decisiones. La Biblia a mí me da los parámetros para determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces, la Biblia sí que está metida hasta en los asuntos hasta más pequeños, Claro, incluso en desde lo Gálatas. más profundo hasta lo más, hasta lo para nosotros más aparentemente superficial. En Gálatas 5 también, cuando empieza a dar una lista de pecados, hechicería, blasfemias, bueno, todos los pecados, y después dice, y cosas semejantes a esta. Y ahí ya nos damos cuenta de que si habla de borracheras y empezamos a hablar de un montón de muchas cosas, hay muchas cosas semejantes que por ahí no están anotados en las escrituras, Claro. pero que ya nos damos cuenta que no, no es para bien. Sí, por ejemplo, la Biblia nos dice que donde no hay mandamiento explícito, pues que nosotros hagamos el uso de la conciencia porque ahí está el Espíritu Santo y está Dios. Entonces, si yo tomo una decisión con base a la conciencia en lugar de con base a los deseos, entonces yo estoy siendo bíblico, a pesar de que la Biblia no me dice si tengo que tomar Coca-Cola, ¿no? Pero la Biblia me dice que en donde no hay mandamiento, no me deje guiar por la pasión, sino por la conciencia. Entonces a mí la conciencia me dice, te estás envenenando. Entonces la conciencia me dice, estás haciendo un mal uso de la administración de tu salud. Entonces yo con esa conciencia bíblica digo, no, rechazo, por ejemplo, ¿no? Sí, todo me es Entonces, lícito, más no todo me conviene también. fíjate que entonces ahí se cumple el hecho de que las escrituras afectan todas las decisiones. Y estamos tomando un hecho tan superficial Simple. como tomarse una Coca-Cola. Entonces, esto es un peligro tremendo porque es un menosprecio por la escritura, que es la verdad de Dios. No hay manera de relacionarnos con Dios por fuera de la Biblia, porque Cristo es, el testimonio de Cristo está en las escrituras y si nosotros nos queremos relacionar con Dios, tenemos que relacionarnos con Cristo. Pero Cristo no es solamente una emoción. Cristo es una enseñanza, Cristo es una serie de doctrinas. Mira lo que leíamos de lo que decía el apóstol Juan. Mira acá otra enseñanza que tiene, que dice Pedro acerca de las doctrinas. En segunda de Pedro 3:16 dice que algunas enseñanzas paulinas, ahí parafraseando, son difíciles de entender, las cuales los ignorantes e inestables tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí dice que torcer las escrituras y que desechar las enseñanzas, aunque sean difíciles, y torcerlas, está vinculado con la perdición. Si la Biblia no es importante, si eso es bibliolatría o idolatrar la Biblia, entonces ahí estamos dando un mensaje ambiguo, estamos dando un mensaje que pareciera ser verdadero, pero trae un veneno y el veneno es menospreciar las escrituras como lo hizo Bertrand Russell y en su obra, él hizo una obra, escribió un libro que hasta hoy se vende y que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y entonces él dice que no hay que confiar en la Biblia, que la Biblia hay que dejarla de lado. La verdad que esto a mí me indigna un poco, ¿no? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, está hablando de doctrina, lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo, por favor, Timoteo, esto que te estoy enseñando, transmítelo a otros y que la gente que lo va a transmitir sean fieles al mensaje, sean fieles a la doctrina. Obviamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de doctrinas que son cardinales, doctrinas que son vinculantes a la salvación. Primera Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ella, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, decime si la doctrina no es importante. Claro, yo lo que veo también cómo es, cómo es las obras de las tinieblas, porque por ejemplo en otro tiempo mataban y perseguían a las personas que leían una Biblia, te quemaban y te mataban y el objetivo era que no la lean. Mm, Y hoy estamos viendo que hay Biblias por todas partes, pero también Satanás es como que apunta a que no lean la Biblia. Y sí, ahí estamos viendo cómo se levantan estos predicadores, porque ¿cuál sería el objetivo? De que entren a la teología, a la hermenéutica, a estudios sistemáticos, siempre fomentar el crecimiento, pero acá te están diciendo, no, deja de lado y nos guiamos por el corazoncito. Y que incluso Dante Gebel terminó diciendo, terminó hablando acerca del apóstol Pablo y decía de que Pablo, él nunca citó a algo de los evangelios, alguna parábola o algo, porque él tenía una relación personal. Entonces te está diciendo es que no te guíes por las historias, por los evangelios, y guíate por tu relación personal con Dios.
¿Qué estamos viendo ahí detrás de eso cuando te dice tal cosa? Que Pablo, y incluso podemos decir, bueno, wow, la verdad que Pablo nunca está hablando de las parábolas, nunca está repitiendo. O sea que nosotros no tenemos que ser repetitivos al hablar siempre de los evangelios, de Cristo, de la viudita. Eh, ¿cómo ves esto? Mira, es tremendo, porque si bien es cierto, Pablo no está citando los evangelios, él enseña acerca de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de la salvación. Y en este dato ahora no estoy seguro, pero creo que los evangelios se escribieron después que las epístolas de Pablo. De todas maneras, las historias de Jesús eran completamente conocidas por la tradición oral. Cristo es el eje central de la enseñanza paulina. Entonces, eh, fíjate que justamente él dice eso, porque él pretende decir que podemos tener una relación con Dios sin la Biblia, ¿no? Porque esto, en Claro, realidad, esto es el centro de su enseñanza, ¿no? Que podemos tener una relación con Dios sin doctrina. Pero eso no puede ser. Si nosotros no tuviéramos doctrina, tendríamos un Dios que sería la mezcla entre todos los dioses que han existido en la historia. Entre Thor, Shiva, Ganesha, Alá, Buda, qué sé yo, y el Nirvana, podríamos decir cualquier cosa del Nirvana, o podríamos decir cualquier cosa del, ¿cómo se llama? Del cielo de los nórdicos, bueno, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no hay doctrina. Entonces, es muy peligroso decir que la gente se puede relacionar con Dios sin Biblia. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente se va a relacionar es mediante sus experiencias subjetivas, existencialismo puro, ¿no? A mí nadie me tiene que decir que es la verdad. Y como te dije, por eso es que surgen predicadores como Lisney de Font que dice que la Trinidad son cuatro, semejante cosa tan ridícula. Y para no ir a más, a Jesús Adrián Romero diciendo que Dios nos abandonó. O sí. como dije a Guillermo Maldonado diciendo que él tiene palabra fresca en detrimento de la Biblia. Por eso surgen todas estas doctrinas, porque la gente dice, yo tengo una relación con Dios, pero su relación con Dios está basada en la mentira. ¿Por qué? Mira, esto es muy sencillo, Sebas. Lo espiritual no se ve. Jesús dijo que Dios es espíritu y la Biblia nos enseña de manera muy clara que lo espiritual no se ve. O sea, nosotros somos ciegos a lo espiritual. Jesús dijo que el hombre es ciego por causa de su propio pecado. Nosotros ya tenemos una ceguera por causa de que somos criaturas, o sea, no somos omniscientes. Y eso ya nos pone en una posición de ceguera, ¿no? Eso es ceguera por naturaleza. Y después tenemos la ceguera por maldad, que es que nosotros resistimos la verdad, como dice Pablo, resisten con injusticia la verdad, porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Entonces, hay una oscuridad mayor por causa del pecado. Esto posiciona al hombre en una oscuridad total con respecto a lo espiritual. O sea, podemos abrir los ojos así de grandes como una lámpara. Yo le decía el otro día a mis hermanos en una de las clases de teología sistemática, podemos abrir así los ojos como unas lámparas enormes y no vamos a ver nada espiritual. Nosotros, nuestros ojos espirituales son las escrituras. Porque si nosotros empezamos a hablar desde nuestra ceguera espiritual, entonces lo único que vamos a construir es idolatría. Ahí sí que vamos a construir idolatría. Pero cuando nosotros, nuestros ojos que están cegados por ser criaturas y por la maldad, por el pecado, si nuestros ojos son las escrituras, entonces veremos a Dios claramente en la plenitud de Jesucristo. Y decir que sin Biblia nosotros podemos hablar de Dios, nosotros vamos a hacer idolatría sí o sí, no hay otro camino. No hay otro camino. O con tu ceguera comienzas a construir un ídolo, no importa que le llames Yahvé, Jesús, Espíritu Santo, no importa que le des esos nombres, tú tienes un ídolo. ¿Por qué? Porque no estás viéndolo a través de las escrituras. Entonces, es muy peligroso decir que podemos relacionarnos con Dios sin Biblia, ¿no? Nadie puede relacionarse con Dios sin Biblia, porque es que son dos cosas que están estrechamente relacionadas, Sebas. Las personas que cuidan la doctrina, las personas o vamos a decir, los sectores ortodoxos, los sectores conservadores que cuidan la doctrina, buscan conocer mejor a Dios a través de su palabra y profundizar su relación con Dios mediante las escrituras, que esto es lo correcto. Separar esto es realmente, empezando, es una contradicción profunda. La Biblia enfatiza todo el tiempo la importancia de la verdad y de la exactitud doctrinal. Tengo otro texto, mira, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios,
Sí, pero gracias a Dios, porque aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Entonces, no hay cómo darle. No, o sea, no podemos pretender tener una relación con Dios mediante la ceguera de la humanidad. Claro, y esto es lo que nos muestra en los niveles de apostasía que estamos, porque estamos viendo que el hombre decide cómo Dios debe salvar, cuáles son los métodos, cómo Dios tiene que sanar. El hombre establece cómo Dios tiene que sanar, a qué hora el Espíritu Santo tiene que estar en tal campaña, hacer tal cosa, cómo Dios te tiene que guiar, cómo Dios te tiene que disipular. Entonces, pero eso lo imagina el hombre. ¿Y cuál es el problema? Y antes de Cristo nos manejábamos por nuestro corazón perverso y hacíamos Mm, lo que queríamos y todos pensábamos que Dios estaba con nosotros. Y sí, ahora, después de Cristo, nos encontramos en la misma situación, personas que no conocen a Dios conforme a las Escrituras. Y vos fíjate que en la mayoría de las iglesias nadie enseña los atributos de Dios. sí, Por eso no hay una reverencia, no hay un temor, a nadie le tiemblan los pies al presentarse delante de Dios, porque claro, conocen a un Dios como si fuera que es un abuelo bueno que siempre va a estar buscando tu confort y tu bienestar. Y tras de eso van todos como una zanahoria, como el burro detrás de la zanahoria, y ahí se están yendo de cabeza al infierno y ni se enteran, ese es el problema. claro, claro, claro. Si tú le dices a una persona que tiene una relación con Dios óptima sin las escrituras, ¿qué garantiza que no esté siguiendo a un ídolo? ¿Qué garantiza? Por eso Pablo manda a reprender, a exhortar. Esto es en, a ver, mira, esto es en eh, 2 Timoteo 4:2 al 4 dice, predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. O sea, Pablo estaba ya pronto a ser sacrificado. Le iban a cortar la cabeza. Pablo no estaba ya dándole recomendaciones emocionales a Timoteo de que cuida a los hermanitos, qué sé yo, del sufrimiento o que los ayude a ser ricos o que se convierta en un coach motivacional. No, lo que le dice Pablo, entregándole la posta a su discípulo Timoteo. Timoteo, por favor, el tiempo de mi partida ya está cercano. Predica la palabra, está dispuesto a hacerlo en cualquier momento. Reprende, reprueba, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Este era el encargo de Pablo a Timoteo estando a punto de morir. Cuida la doctrina, reprende con doctrina, reprueba con doctrina, exhorta con doctrina, con paciencia también, ojo, con paciencia también. Pero entonces volvemos a lo mismo, menospreciar la doctrina es menospreciar la verdad. Entonces tenemos a personas del ala liberal diciendo no sean idólatras de la Biblia, la doctrina no importa, y tenemos, por ejemplo, a del ala conservador, como lo mencioné también, al doctor Sproul diciendo si la doctrina no importa, entonces la verdad no importa, ¿no? Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva dice lo siguiente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Era muy importante la doctrina en el primer siglo. De hecho que, si bien es cierto, la iglesia del primer siglo no nace con toda la teología terminada como la tenemos hoy, ¿no? Porque la teología ha venido construyéndose mediante las mismas escrituras. Habían doctrinas fundamentales en la iglesia primitiva, y ellos, pues, esta iglesia estaba sufriendo persecuciones, eran asesinados, eran quemados, vivos, eran fritos, eran devorados por leones, pero ¿cuál era la consigna de ellos? La consigna de ellos no era ser prósperos, no era, qué sé yo. La consigna de ellos, mira, acá tengo un listadito de las doctrinas fundamentales de la iglesia del primer siglo antes de que se construyera toda la teología que nosotros tenemos, que era esta. Primero, obediencia apostólica. Eso significa obediencia a los escritos. Era fundamental. La doctrina del monoteísmo. Dios es uno. No hay 5, ni 7, ni 10 dioses. Todavía no se había perfeccionado la Trinidad, pero se afirmaba al mismo tiempo la divinidad y el señorío de Cristo.
la resurrección de Jesús, fundamental. Si alguno venía a decir que Jesús no resucitó, hermano, no eres cristiano. Salvación por gracia mediante la fe en Cristo, el bautismo, la esperanza de la segunda venida, la comunión y el repartimiento del pan y el rechazo y la idolatría eran las doctrinas con las que la iglesia se mantenía fiel y firme. Ahora muchos dicen, bueno, pero en esta época no estaba la doctrina de la Trinidad, ni el dispensacionalismo, ni el pactualismo, y entonces todos estos no son enseñanzas apostólicas. No, pero es que es a partir de la Biblia que se ha venido construyendo el entendimiento y se ha venido profundizando. Y esto coincide con lo que dice la Escritura también, que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte. Nosotros como iglesia debemos eh, promover la verdad, cuidar la verdad, soportar la verdad, ¿no? La columna soporta la verdad, sostiene la verdad. No somos fuente de verdad porque la fuente son las escrituras, pero la sostenemos. Entonces, a lo largo de la historia se han construido las doctrinas fundamentales, la divinidad de Cristo en el concilio de Calcedonia, la Trinidad allá en Nicea, y bueno, todo lo que está de acuerdo a las escrituras. Acá la Iglesia Católica o la institución de Roma se pega una separación terrible porque ellos siguieron el camino de las nuevas revelaciones y entonces por allá el Papa salió diciendo que la Virgen ascendió al cielo, que la Virgen es corredentora. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ah, no, eso a mí no me importa si lo dice o no la Biblia porque yo soy sucesor de Pedro y yo establezco doctrinas. Entonces, eh, 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 em, entonces entendemos que si bien es cierto, las doctrinas fundamentales empezaron con estos puntos, se fue desarrollando un entendimiento más profundo con la autoridad que tenemos como iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Por eso mira, el método para nosotros cuidarnos y cuidar la doctrina es, primero, yo me someto a las escrituras, yo interpreto las escrituras, pero para yo saber si las estoy interpretando bien, tengo que apoyarme en mi hermano, ¿no? Mi hermano, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, con mis hermanos. Entonces, si esta doctrina contradice a lo que dice mi hermano y mi hermano también tiene el Espíritu Santo y también tiene la Biblia, entonces entre los dos vamos a crecer un poquito más en la verdad. Pero no solamente con mi hermano, con mis pastores, por ejemplo, en una comunidad cristiana. Y no solamente en una comunidad cristiana contemporánea, sino que nosotros también tenemos que ir a estar en unidad con la iglesia de la historia. Entonces estamos en armonía, en unidad, por ejemplo, con, no sé, con Lutero y de vuelta con Nicea, con Calcedonia. ¿Por qué? Porque es en la multitud de consejeros que sostenemos la verdad. Pero si sale por allá un llanero solitario como Lisney de Font diciendo que la Trinidad son cuatro, que ya no es Trinidad, sino tetranidad, entonces es una locura. Entonces ya aquí todo vale, ¿no? Pero nos cuidamos de esa manera. La iglesia es importante para el sostenimiento de la verdad. Es fundamental. Pero estas declaraciones de estas del ala liberal del cristianismo, lo que han producido es un menosprecio por la Biblia y terminan apartándose de las doctrinas centrales, como lo es la Trinidad, ¿no? En el caso de Lisney de... Muy bien. Y para ir cerrando, Cami, hay personas que se encuentran, por ejemplo, pensá en las personas que están en la iglesia de Dante Gebel, que por ahí llevan 15 o 20 años con el título de cristiano y solamente se saben algunos versículos aislados, no saben el contexto de nada, se encuentran con que le hablas de doctrina y no saben ni siquiera lo que es. ¿Qué consejo les das a esas personas para que empiecen en este proceso de inquirir todo lo que es la doctrina? ¿Qué consejo les puedes dar en cuanto si hacer cursos, si estudiar teología, por dónde empezar? Porque hay personas que como que se despiertan y dicen, soy un ignorante, quiero arrancar con algo. ¿Qué consejo les puedes dar como un pastor a la persona que está en esa situación? Que viene con cánticos desordenados, doctrinas donde nunca aprendió nada y no sabe nada de la Biblia, pero llevan muchos años de cristianos. Bueno, primero hacer un llamado a mis hermanos cristianos evangélicos que duden, como los de Berea. O sea, para ahí, fundamental. Dudar del hombre, no dudar de las escrituras ni dudar de Dios. Pero la duda es lo único que nos puede llevar a construir una verdad sólida, una verdad con conciencia.
no un fideísmo, no una credulidad, ¿no? Porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ser crédulo. Entonces, partir de la duda del hombre, partir de la duda de lo que nosotros estamos hablando acá e ir a las escrituras. Y si quieren empezar un estudio serio de las escrituras, entonces váyanse a una teología sistemática, ¿no? A estudiar una teología sistemática. Vayan a ver a qué llegaron, a qué acuerdo llegaron los concilios. Vayan a esas doctrinas primitivas que yo veía acá que sostenía, que guardaba la iglesia del primer siglo. El Señor Jesucristo dijo que escudriñemos las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. Jesucristo dijo que Él les abrió el entendimiento a los discípulos que iban camino de Maús para que comprendieran las escrituras y lo que, y lo que de Él hablaban. Entonces, la salvación está muy relacionada con un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo en la verdad de Jesucristo, y esto solamente puede ser a través de la Biblia. Entonces, estudien las escrituras, estudien la palabra, no se apoyen solamente en sus experiencias como si fueran verdad. Esto no es bíblico. Apóyense en la historia, en la historia que tenemos como iglesia, que la historia es muy importante para la teología. Como te dije hace un momento, la doctrina de la Trinidad se establece allá en el siglo cuarto, ¿no? Claro, no estamos hablando del siglo primero, pero es justamente con el análisis, la profundidad de las escrituras, aceptando toda la Biblia, no mutilándola, no cortándola. Porque yo explicaba en el video anterior, en el de Lisney de Font, que cuando empezaron a discutir el tema de la doctrina decían, bueno, pero la Biblia dice que Dios es uno. Y aquí estamos viendo que Jesucristo también se manifiesta como Dios. Y Pedro le dice a Jesucristo, Dios mío. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Entonces Jesucristo es Dios y también es el Padre, pero es que, espera un momento, porque es que Jesús acá se ve como una persona diferente, orando al Padre, pidiendo al Padre, rogando al Padre. Entonces, ¿cómo es esto? Son dos personas, pero hay un solo Dios. ¿Qué hacemos? Entonces, después se agregó el problema del Espíritu Santo, que también se ve que tiene personalidad, voluntad, que también enviaba a los apóstoles a predicar a un lado, otro. Entonces, tenía otra personalidad. Entonces, esto se llegó al punto donde o seguíamos la razón, como por ejemplo lo planteaba el arrianismo, seguíamos la razón y decíamos, no, Dios es una, ¿cómo se llama? Un triteísmo, tres dioses, o como diría, solo hay un Dios y Jesucristo es, esto decía el arrianismo, y Jesucristo es es un Dios creado, ¿no? ¿A qué se llegó? ¿A cuál fue el acuerdo que se llegó en la Trinidad? A decir, aceptamos la Biblia. Dios es uno, pero vemos tres personas. No tenemos una respuesta racional para decir esto. Dios es demasiado profundo. Dios sobrepasa la comprensión del cerebro humano. Si Dios pudiera comprenderse plenamente, no sería Dios. Entonces nosotros acá lo que hacemos es aceptamos la escritura. Esto es un acto de humildad. Aceptamos la escritura tal cual como dice. Dios es uno, según lo que nos dice Deuteronomio, ¿no? Allá, el Shema. Jehová tu Dios uno es, y también aceptamos que Jesús es Dios, y también aceptamos que es una persona diferente, y que el Espíritu Santo es Dios, y que es una persona diferente. Entonces se formula ya, pero es una fórmula que acepta todas las escrituras. Esto fue un trabajo de erudición, esto fue un trabajo providencial, esto fue un trabajo de la iglesia. Después Eh, salen los solos Jesús también. Claro, justamente, bueno, estos solo Jesús vienen del mismo arrianismo, pero bueno, ellos le dan la vuelta a que Jesús es Dios y que, perdón, a que Jesús es el Padre. Entonces es todo un tema, pero el asunto es que para nosotros entender la problemática y para nosotros entender las conclusiones, tenemos que estudiar las escrituras. Si nosotros profundizamos nuestra relación con las escrituras, vamos a profundizar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo ya no me voy a estar relacionando con el Dios de mi imaginación, yo me voy a estar relacionando con el Dios de la Biblia. Eso es muy diferente. Porque si yo me relaciono con el Dios de mi imaginación, puedo estar relacionándome con el divino niño Jesús, con el Señor caído, con la Virgen de Luján, con la Virgen de Guadalupe, con el Sagrado Corazón de Jesús. Yo me puedo estar relacionando con 10.000 Cristos que hay por ahí en la cultura popular, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo una relación bíblica con Dios. Mi relación es según mis experiencias subjetivas. Y eso es un peligro
terrible, espantoso. Entonces, estudien la palabra. La Biblia por todo lado dice, escudriñe la palabra. La Biblia dice que Esdras se levantó un día y leyó las escrituras todo el día, y la gente no se iba. Y ahí no explicaban, era lectura pura. Porque y cada vez que hubo un verdadero avivamiento en el pueblo de Dios, siempre fue porque se le dio centralidad a las escrituras. No puedo yo decir que amo a una persona, pero no la dejo hablar a través de las escrituras en este caso. O sea, menospreciar la palabra de alguien es menospreciar a ese alguien, ¿no? Entonces, volvámonos a las escrituras, volvamos a la palabra de Dios, porque solamente a través de ella podemos relacionarnos verdaderamente con Él. Muy bien, y por último, rápido, así rápidamente, algunos predicadores de sana doctrina que les puedas, que vayan a buscar, a ver, porque hay personas que se encuentran con que sí, toda la vida escuché a Dante Gebel o toda la vida escuché a este falso maestro y no tengo ni idea dentro del gran mundo virtual y de la información y de todo. Entonces, no sé, algún predicador que me puedas recomendar para empezar a ver o algo, ¿le podés recomendar a los hermanos? Vamos a recomendar predicadores conservadores. Mm, Conservadores. Bueno, uno de los más, de los que ha influenciado más mi pensamiento y que me ha acercado más a las escrituras, obviamente, primero el Espíritu Santo, que es el teólogo por excelencia, nuestro amado Señor Jesucristo, y a través de herramientas humanas, humanamente hablando, porque hay que hacer esta distinción, porque uno claro, recomienda a un predicador y te dicen, bueno, pero bueno. Entonces, haciendo esta sí. distinción, recomendar humanamente el doctor R.C. Sproul, recomendamos a predicadores, bueno, de habla hispana como Miguel Núñez, ¿cómo se llama? Sugel Michelén, que tienen doctrinas conservadoras que son doctrinas fundamentales. No estamos hablando de doctrinas secundarias. Podemos recordar al pastor John MacArthur, podemos recomendar a pastores, a Sinclair Ferguson, otro más. Si se te viene por ahí a la John mente. Piper. John Piper, Paul Washer, eh, ¿quién más? Bueno, después los históricos, ¿no? Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martín Lutero, que tienen escritos que realmente nos llevan a entender mejor las escrituras, ¿no? Y pues el Señor también estableció pastores, evangelistas y maestros en nuestros tiempos para que nosotros podamos conocer mejor la verdad de los profetas y de los apóstoles, que ellos fueron los que escribieron la revelación de Dios. Muy bien, pero es una gran ayuda porque yo recuerdo que cuando empecé a abrir los ojos, tuve un despertar, digo, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde empiezo? Es como una locura, es como un shock. Entonces es mucho más fácil cuando personas dicen, bueno, empezamos por acá, empezamos a ver acá, ojo con esto, cuidado con esto, y uno ahí el cristiano donde empieza a caminar por estos senderos que bueno, que espero que sea el comienzo para muchas personas y que no se sientan cómodos en la ignorancia. Cuando te dicen que la letra mata y esas cosas, totalmente falso. Mm. La ignorancia te mata y bueno, y los juicios más grandes que vimos a lo largo de la historia fueron porque no conocían a Dios. Así que, bueno, Cami, despedite de los hermanos y nos estaremos viendo el próximo estudio. Dale, dale, perfecto. Bueno, mis hermanos, terminar con esto. Cuando Pablo dice que la letra mata, él no está hablando que el estudio de la Biblia mata o que la ignorancia es vida. Pablo lo que está diciendo es que la ley mata. El espíritu trae vida, pero la ley condena. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? No estaba diciendo que no estudien la Biblia porque la letra mata. Eso es hacer una apología de la ignorancia. Yo sé que la teología en muchos trae arrogancia. Esto es una realidad. Y entonces se vuelven arrogantes. Algunos son como Pedro, que andan por ahí cortando orejas. Pero la manera de combatir la teología arrogante no es combatirla con ignorancia. La teología arrogante se combate con teología humilde. Y eso es otra cosa. Solamente dejar esa última recomendación, mis hermanos. Y bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Así que bueno, venimos siguiéndote, Sebas, ahí en tus nuevos canales, ¿no?
Bien, 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 ahí estamos. Así que no, nunca voy a salir de las redes porque ya estoy por todas partes, así que Sebastián Céspedes nuevamente me pueden encontrar. Así que bueno, Camilo, así pasaba Juan Camilo Tobar, mis queridos hermanos. Dejen en los comentarios de qué tema quieren que traten, qué es lo que les está trayendo dudas en su iglesia, asuntos doctrinales, predicadores, si son sanos o no. La verdad que estamos haciendo acá con Camilo, bueno, un trabajo muy profundo en cuanto a esto. Fíjense toda la profundidad que hay en estos temas. Cuando vemos a un showman como Dante Gebel y que cómo se profundiza y vemos que hay más allá de una sonrisa, de un lugar lindo y de algo que parecería de Dios. Pero bueno, así que bueno, nos estamos viendo el próximo Estudios Bíblicos, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau. Bendiciones, mis hermanos.